Shalom con todos mis hermanos, los que están aquí presentes. Estamos con nuestro pastor Misael, el hermano Ariel, el hermano Jorge. Shalom también con todas las personas que van a ver este estudio a través de YouTube. Antes de empezar, quería darle la palabra al pastor para que pueda él indicar todo lo que es relacionado a la quejilá. Ujú. Pastor, Sí, shalom hermanos. Eh, sí, la congregación es Yeshua Fuente de Amor. Estamos para servirles. Estamos en Spring Valley y estamos también ubicados lo que es New Jersey, Elizabeth. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Cualquier estudio, hermanos, este es mi número de teléfono. También más adelante vamos a dar el número del hermano Jerry también, que está allá en Elizabeth, New Jersey. También él es el encargado también de traer los estudios y estamos para servirle, hermanos, amigos. Todo aquel que quiera un estudio ya se lo decimos de antemano con amor que estamos para servirles. gracias. Gracias, pastor. Bueno, ahora vamos a continuar con este bonito capítulo que es de Primera de Samuel, capítulo 16. En el capítulo 15 vimos la rebelión de Shaul contra Yahweh y su consecuente rechazo. No fue simplemente una desobediencia a un hombre, sino una transgresión directa contra la voluntad del Padre. Esto se ve claramente en Primera de Samuel 15:23, que dice: porque la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, él también te ha rechazado como rey. Entonces, hermanos, aquí Yahweh deja claro que la rebelión y la terquedad no solo son simples errores humanos, sino son actos que lo ofenden directamente. La rebelión de Shaul fue más que un desacierto político-militar, fue más que nada un rechazo a la autoridad suprema de Yahweh. Como resultado, el padre no solo lo destituye, sino que lo rechaza completamente, lo cual es un punto clave en la historia de Israel. Otro aspecto importante es que el plan de Yahweh no se detiene por la rebelión de un hombre. Shaul fue una elección basada en la petición del pueblo, lo cual hemos visto anteriormente en Primera de Samuel en el capítulo 8, en los versículos del 5 al 7. Pero Yahweh tenía un plan superior y con David lo llevaría a cabo. En Primera de Samuel 16:1, Yahweh mismo dice: Yahweh dijo a Samuel: ¿por cuánto tiempo más llorarás por Shaul? Ahora que yo lo he rechazado como rey sobre Israel, llena tu cuerpo de aceite y sal. Yo te enviaré a Yishai el Beitlaham, porque yo he escogido un rey para mí de entre sus hijos. Aquí Yahweh muestra que su obra no depende de los hombres, sino de su propósito eterno. Cuando alguien es rebelde, Yahweh lo quita y pone a alguien mejor, más ungido y dispuesto a obedecerle. Esto nos deja una enseñanza crucial, hermanos. La obediencia y la santidad nos mantienen dentro del plan de Yahweh, pero la rebeldía nos aparta de él. Entonces, hermanos, aquí hay una exhortación. Debemos vivir en santidad, con humildad y en servicio a Yahweh. No debemos pensar que somos irreemplazables, sino que si fallamos en obedecer, Yahweh levantará a otro para cumplir su propósito. Entonces, hermanos, con esta breve introducción, voy a leer el versículo 1, bueno, que ya fue mencionado. Me voy a centrar primero en este versículo 1, y si hay opiniones ya las recibiremos, ¿no? Entonces vuelvo a leer el versículo 1 del Primera de Samuel capítulo 16. Dice: Yahweh dijo a Shemuel: ¿por cuánto tiempo más llorarás por Saúl? Ahora que yo lo he rechazado como rey sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y sal. Yo te enviaré a Yishai, el Beilahamí, porque yo he escogido a un rey para mí de entre sus hijos. Entonces, hermanos, eh, Yahweh aquí comisiona, ¿no?, a Samuel para que busque al sucesor de Saúl. Este mandato no surge de la nada,
sino que ya había sido profetizado, y lo hemos visto anteriormente, en Primera de Samuel 13:14, y es confirmado en Primera de Samuel 15:25. Entonces, ¿cuál es la conexión? En Primera de Samuel 13:14, vemos que Yahweh ya había determinado quitar el reino a Shaul. ¿Qué dice ese versículo? Lo voy a leer. Pero ¿cómo es? Su reino no será establecido. Yahweh buscará un hombre tras su propio corazón, y Yahweh lo nombrará para ser soberano sobre su pueblo, porque tú no observaste lo que Yahweh te ordenó hacer. Entonces, hermanos, antes de que David fuera ungido, Yahweh ya había decidido reemplazar a Shaul con alguien conforme a su corazón. Esto nos muestra que Yahweh no improvisa, su plan ya está trazado, y solo estaba esperando el momento adecuado para revelarlo. Ahora también vemos una conexión con Primera de Samuel 15:28. Después de la desobediencia de Shaul con Amalek, Yahweh reitera su decisión. ¿Y qué dice ese versículo, el 15:28? Dice, Samuel le dijo, Yahweh hoy ha cortado el reino de Israel de ti y se lo dará a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Entonces, hermanos, el destino de Shaul estaba sellado. Su reinado no continuaría y Yahweh había escogido a otro que era mejor que él. Esta declaración deja claro que David no fue elegido por casualidad, sino porque su corazón estaba alineado con Yahweh. Entonces, hermanos, el plan de Yahweh siempre sigue adelante. Aunque Shaul fue elegido a petición del pueblo, Yahweh ya tenía preparado a un líder conforme a su voluntad. Cuando alguien falla, Yahweh levanta a otro para cumplir su propósito. También vemos que no basta con ser llamado, hay que ser obediente. Shaul fue ungido y llamado por Yahweh, pero su desobediencia lo hizo perder su posición. Esto nos enseña que no es suficiente recibir un llamado, sino que debemos perseverar en obediencia para cumplirlo. Y también vemos, hermanos, que Yahweh siempre escoge a los que tienen un corazón conforme al suyo. David no fue elegido por su apariencia o habilidades humanas, sino por su corazón. Lo mismo ocurre hoy. Yahweh busca personas que sean fieles, humildes y dispuestos a hacer su voluntad. Entonces, hermanos, hasta aquí tienen alguna opinión, algún comentario respecto a lo que se ha hablado. O continuamos. No, Sí, hermano. muy bonito comentario, hermano Enrique. Sí, vemos que el Padre, Él premia a los obedientes, pero a los desobedientes estamos viendo nosotros cuál es el final, ¿no? Es triste y doloroso, ¿no, hermano? Porque después de que el Padre le da la protección, pero el error más grande del ser humano es hacer algo que no está escrito en la Torá. Así como Saúl, él sabía su rol como rey y líder del pueblo de Israel. Él tenía que saber sobre el pueblo de Israel. Había alguien que también acataba órdenes directamente del Eterno, que era el profeta Samuel, ¿no? Pero ya aquí en el 26 dice, porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, te rechazará como rey de Israel. Entonces vemos que en este tiempo nosotros tenemos la palabra del Abacadosh en nuestras manos. Dice que no está al otro lado del mar. Y para que nosotros podamos decir quién va a ir por ella. No, nosotros la tenemos muy enfrente de nosotros, de nuestros ojos. Entonces aquí vemos que él rechazó la palabra del Eterno y también el Eterno lo rechazó y cortó de él el rey, que dice el 28. Hoy ha cortado el reino de Israel de ti y se lo dará a un vecino. Entonces vemos aquí, hermanos, que él fue cortado de su reinado ya por parte del Eterno. Es una orden celestial. Pero aquí en la tierra nosotros vemos que todavía Samuel dice que lloraba por él. Le dolía en su corazón porque recuerda, hermano, que todos somos humanos. Y nosotros vemos muchas veces lo físico, vemos la apariencia, vemos el dolor. Y por eso es que nos duele a nosotros, porque realmente la palabra del Eterno, cuando es para alguien, es fuerte, pero es la palabra del Eterno y nosotros tenemos que darla tal como está escrita para no ponerle ni quitarle. Y aquí vemos, y dijo Samuel, y Yahweh dijo a Samuel,
¿por cuánto tiempo más llorarás por Saúl? Entonces vemos nosotros que el profeta Samuel sí le dolió en su corazón estas palabras que dicen aquí en el capítulo 15, 26, que ya el Eterno había cortado su reinado. Entonces, pero al rey Saúl sí le dolió en su corazón, hermano, porque imagínense que el puesto que él rechazó, el puesto que él no supo llevar hacia adelante. ¿Por qué? Por no escuchar la voz del Eterno y por no obedecer lo que el Eterno le decía por parte de Samuel. Así que mis hermanos, y en este tiempo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacerle caso a la palabra del Eterno para que nos vaya bien en nuestra vida. Solamente, hermano. Gracias, hermano pastor. Hermano Ariel. Sí, y todo esto, bueno, estamos viendo que son consecuencias de no obedecer las órdenes que el Padre nos da, ¿no? En el caso de Shaul, una orden directa de parte del Padre. Entonces, este primer versículo, hermano Enrique, pues está lleno de mucha profecía en el caso de que dice que Ishai, ¿no? Ishai que era el padre de este rey ungido de parte del padre, ¿verdad? Como se menciona ahí en Ruth 4, ¿no? Que Isaí era nieto de Ruth y de Boz, ¿no? Entonces, esto para nosotros es que tenemos que seguir lo que el rey nos manda, ¿no? Y no desviarnos ni para la izquierda ni para la derecha. Porque ahí dice que, como le dice el padre a Samuel, ¿no? Que hasta cuánto tiempo más iba a seguir llorando. O sea, alguien más, como se mencionó en el estudio pasado, alguien más, si no somos nosotros, alguien más va a venir a hacer nuestro trabajo, pero este trabajo no lo tenemos que dejar, hermanos. Este trabajo, si nosotros no estamos, el Padre viene y escoge a alguien más, ¿no? Y nosotros pues nos quedamos. Entonces, interesante todo lo que nos deja este primer versículo, solamente. Gracias, hermano Ariel. Hermana Ruth. Uy, a ver, a ver, a ver. Shalom, shalom, Sí, te escucho. shalom, shalom, shalom con todos. Bueno, por lo poquito que he podido escuchar, es que como en todo negocio, en toda compañía, hay un jefe. Y en este caso, el pueblo de Israel tenía un rey, ¿no? ¿Y qué nos dijo versículos atrás? Que el Padre vino como rey y que Israel lo rechazó como su rey. Y en su lugar quiso un rey humano. Y Yahweh les dio un rey humano según a su propio deseo, ¿no? Que fue Saúl. Pero Yahweh aún estaba en el trono, coronado a quien él quería, como él quería. Entonces, aquí nos habla a cada uno de nosotros. ¿A quién queremos como rey? ¿Queremos la directiva, las directrices del rey verdadero y supremo o de un rey humano? ¿Cuál nos es más fácil cumplir? ¿Las directrices que están ahí en la Torá o conforme a nosotros nos agrada, conforme nosotros queremos y conforme decimos o pensamos que estamos actuando correctamente?
¿Qué dice la Torah? Esta parashá que nos habla cada uno, que creo yo para mí que es como si fuera la parashá, la, se puede decir como el que está incluido todo, que nada le falta, las 10 palabras. Entonces, creo que este estudio de hoy nos prepara para el miércoles y nos deja mucha reflexión y a ver qué tanto estamos cumpliendo de los mandamientos que nos manda la palabra, la instrucción que debemos aprender. Y que el Padre no quiere ese que solamente le tengamos por conocimiento, como un libro, como una historia, que lo conozcamos al revés y al derecho, los 5 libros, pero que no lo hagamos nada, sino que obedezcamos. Eso sería por el momento, amado. Gracias, hermana Ruth. Gracias a todos los hermanos por sus comentarios. Hermano Enrique, Sí, hermano Jorge, lo escucho. aquí vemos que Samuel llora, ¿no? Porque el padre ha destituido a Saúl, pero como dijo la hermana Ruth, el mismo pueblo eligió a Saúl como rey. Y el padre le dio la oportunidad de que fuera rey del pueblo de Israel. Para ese entonces ya era un pueblo numeroso. Y vemos que desde un principio, cuando salen de Egipto, el pueblo, a través de todas las conquistas que iba haciendo, iba viendo todo lo que tenían los pueblos, los otros pueblos que no le servían al Padre. Por lo menos los otros pueblos tenían su rey y ellos querían uno igual para ser como ellos. Ahora, les da la oportunidad de tener a Saúl como rey. Pero también el Padre le dio muchas oportunidades a Saúl. Muchas. ¿Por qué? Porque en esta parashá que pasamos, la número 17, vemos que ahí el Padre dice, para probar si este pueblo iba a, a obedecer la Torá o no. Entonces, vemos aquí en este versículo que lamentablemente el Padre siempre da la oportunidad para ver si nosotros podemos obedecerle o no. ¿Sí? Él el Padre nos da muchas oportunidades, aunque Él ya conoce el resultado de cada uno de nosotros, pero Él nos da la oportunidad si vamos a obedecerle o no. ¿Por qué? Porque Él dice que Él se ha proveído ahora sí que digamos de David, que era conforme al corazón de Él. ¿Lo conocía? Claro que lo conocía. ¿Conocía las características de David? Sí, las conocía. Como conoce las de cada uno de nosotros. Él sabe si le vamos a ser fiel o no. Él sabe si vamos a aguantar todo este caminar o no. ¿Sí? Nosotros no lo sabemos. Nosotros podemos decir, hoy podemos decir, yo no me voy a alejar de ti. Pero viene una circunstancia y nos hace tambalear y cambiamos de opinión. Pero el Padre sí sabe si vamos a terminar esta carrera junto con Él o no. En el corazón de cada uno está el deseo de terminarlo.
pero no sabemos cuántas circunstancias vamos a enfrentar y qué decisión vamos a tomar. ¿Sí? En el corazón de uno está el obedecer y el guardarse para el Padre, pero no sabemos qué tantas pruebas o dificultades tenemos que atravesar. Sobre todo es poner confianza en Él, porque si ponemos confianza en nuestras propias opiniones o capacidades, no vamos a lograr terminar la carrera esta. Entonces, Saúl tuvo muchas oportunidades. Incluso Samuel le dice, si hubieras obedecido a la voz de Yahweh y hubieras hecho lo que él te mandó, él todavía hubiera establecido tu reino. Pero como no obedeció y perdonó al rey de Amalek y todo y muchas cosas, por eso el padre lo desechó. Pero sí, en realidad le dieron muchas oportunidades. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano Jorge. Sí, pues muy buenos comentarios respecto a este capítulo, muy profundo, deja muchas cosas. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la lectura. Ahora voy a leer del versículo 2 al versículo 5. Versículo 2. Shemuel dijo, ¿cómo puedo ir si Shaul oye de esto? Y he venido a sacrificar para Yahweh. 3. Haz llamar a Yishai al sacrificio. Yo te diré qué hacer y ungirás para mí la persona que yo te señale. 4. Shemuel hizo lo que Yahweh dijo y arribó a Beit-Lehem, casa de pan. Los ancianos de la ciudad estaban sorprendidos de verlo y preguntaron, ¿vienes en Shalom? 5. Él respondió, en Shalom he venido a sacrificar para Yahweh. Dedíquense como Kadosh y vengan conmigo al sacrificio. Él dedicó como Kadosh a Yishai y a sus hijos y los llamó para el sacrificio. Entonces, hermanos, de este grupo que se ha leído, de estos versículos, yo quería enfocarme en el versículo 2, cuando Samuel expresa su temor de que Shaul lo mate si descubre que va a ungir a otro rey. Yahweh le da una instrucción específica. Shemuel dijo, ¿cómo puedo ir? Si Shaul oye de esto, él me hará matar. Yahweh dijo, toma una novia contigo y di, he venido a sacrificar para Yahweh. Aquí no hay mentira ni engaño, hermanos, sino una, digamos, de una estrategia, ¿no? Una estrategia divina que combina el propósito del ungimiento con un sacrificio legítimo. Y aquí lo vamos a ver. Yahweh no ordena mentir, sino usar prudencia. Samuel tenía un temor real y justificado. Recordemos que Shaul ya había demostrado un corazón medio desviado, ¿no? Y su reacción ante la noticia de otro rey podría haber sido violenta. Sin embargo, Yahweh le da una instrucción sabia. No le dice que oculte completamente la verdad, sino que enfoque su misión en un aspecto legítimo, que es el sacrificio. En la Biblia, hermanos, Yahweh nunca manda mentir. De hecho, vemos que el 9º mandamiento prohíbe el falso testimonio. Lo que Yahweh hace aquí es enseñarnos que hay momentos en los que debemos actuar con discernimiento y prudencia, sin violar la verdad. Entonces, hermanos, el sacrificio era una parte real de la misión. Samuel no solo iba a ungir a David, sino que efectivamente iba a ofrecer un sacrificio. Esto no era una excusa falsa, sino una acción legítima que formaba parte de su ministerio como profeta. Entonces, Yahweh no le dijo que inventara algo, sino que dijera la atención, o sea, que dirigiera, ¿no?, la atención a un propósito más amplio. Y esto nos enseña que la obediencia a Yahweh debe ir acompañada de prudencia, hermano, especialmente en tiempos de peligro.
Si comparamos este evento con otros en la Biblia, vemos que Yahweh a veces guía a su pueblo con estrategias que evitan el peligro, ¿no? Sin caer en el pecado de la mentira. Vemos, por ejemplo, en Éxodo, ¿no? En el capítulo 1, en los versículos 15 al 21, vemos el caso de las parteras. Estas parteras hebreas no mataron a los niños varones como ordenó Faraón. No dijeron toda la verdad, pero Yahweh las bendijo, porque su intención era preservar la vida. Otro ejemplo vemos en Josué, en el capítulo 2, versículos del 4 al 6. Rahab protegió a los espías de Israel, y fue contada como justa, ¿no? En Hebreos 11:31, porque actuó en fe y con temor de Yahweh. Entonces, hermanos, la diferencia clave es que en estos casos, aunque hubo ocultamiento de información, no fue con intención pecaminosa, sino con el propósito de proteger a los justos y cumplir con el plan de Yahweh. Hermanos, este pasaje nos enseña que ser fieles a Yahweh no significa ser imprudentes. A veces en medio de la oposición debemos actuar con estrategia y discernimiento, sin apartarnos de la verdad, ni caer mucho menos en el pecado. Samuel estaba en peligro, pero Yahweh no lo dejó solo ni lo obligó a enfrentar a Shaul sin protección. En nuestra vida también vamos a enfrentar situaciones en las que la prudencia y la sabiduría van a ser necesarias. Obedecer a Yahweh no significa exponernos innecesariamente al peligro, sino confiar en que Él nos dará la estrategia correcta para cumplir con su voluntad. Bueno, hermanos, quisiera escuchar sus comentarios. Pastor. Sí, hermano Enrique, como podemos ver aquí, la ciudad de David, Beilehem, la casa del pan, ¿no? Solo quiero hablar otro verso acerca de Beilehem, en Lucas 2:11. Podemos ver también que de ahí nació el otro, el rey de reyes, nuestro Adón. En este mismo día, en el pueblo de David, nació para ustedes un Salvador, que es el Mashiach, nuestro Adón. Entonces podemos ver nosotros que Beilehem tiene un simbolismo muy grande en nuestra vida como creyentes, hermanos. Pero como podemos ver aquí que ahí vivía David. Y ahorita que el profeta iba a ungirlo, hermanos. Ya el hermano Enrique lo explicó muy bien. Entonces ya solo voy a poner un poquito. ¿Cómo puedo ir si Saúl oye esto? Me hará matar. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que ya Saúl no sentía ese temor por un profeta del Eterno. Recordemos que los profetas del Eterno eran respetados, hermanos, porque era la misma voz del Eterno directo para él y el pueblo. Pero entonces aquí vemos que ya Samuel tenía miedo del que era rey de Israel. Pero ya nosotros vemos que él todavía estaba reinando, pero ya el padre ya le había cortado su poder y todo eso, ¿no? Pero vemos que todavía él aquí estaba como rey, estaba dirigiendo al pueblo, pero Saúl tenía miedo, hermanos. En ese tiempo se vivía un temor grande en estos lugares, hermanos, porque cuando vemos en el 4, su parte B, dice, los ancianos de la ciudad estaban sorprendidos de verlo y preguntaron, ¿vienes en Shalom? Entonces vemos que los ancianos de Beilehem, cuando arribó el profeta Samuel, vemos que también ellos sentían temor y le preguntaron, ¿vienes en Shalom? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando los profetas visitaban una región, era porque ellos llevaban juicio de parte del Eterno. Y estos ancianos de Beilehem se quedaron asombrados cuando vieron a Saúl, al profeta Samuel. Pero a lo que yo voy, hermanos, ¿qué grado de peligrosidad hay en los corazones cuando el ser humano deja de observar la palabra del Eterno? Porque aquí podemos ver nosotros, hermanos, que alguien que es de la tribu de Benjamín, que fue ungido por mejor dicho, digamos así, fue escogido por el pueblo. Pero recordemos que el Padre le dio su protección también. Entonces ya el hermano Jorge también lo dijo.
y lo reflejamos a nuestras vidas, hermanos. Recordemos que tenemos que hacerle caso a la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo claro y vivo para nuestras vidas, hermanos, que si nosotros no hacemos lo que el Padre nos está ordenando, déjeme decirle que también Él nos va a desechar de su presencia. Y eso creo que es doloroso para quizá la persona que anda practicando lo mal no se dé cuenta, pero para los hermanos o para las personas con que conviven espiritualmente, sí es doloroso, hermanos, cuando un hermano se aparta de las cosas del Eterno. Solamente, hermano Enrique. Gracias, pastor. Hermano Ariel. Sí, recordemos que este profeta Samuel, ¿no? Cuando él arribó, como mencionó el pastor ahí a Beilehem, los ancianos pues estaban sorprendidos y vemos que sí. ¿Por qué? Porque ahí en el capítulo 15, en el versículo 33, podemos ver de que Samuel cortó en pedazos a Agag, ¿no? Entonces, cuando vieron, recordemos que antes de que hubiera rey, pues el único que legislaba al pueblo de Israel era Samuel, ¿no? Él era el que decía qué era lo que el padre quería. Entonces, los ancianos, pues, ellos nada más estaban como un apoyo de consejo, ¿no? De consejo para el pueblo de Israel, pero aquí sin duda lo que podemos ver, hermanos, es que una vez nosotros rechazamos al Padre, podemos ver que todas estas consecuencias son debido a eso, ¿no? Recordemos que le dijo el Padre a Samuel que no se pusiera triste porque no era él a quien estaban rechazando, sino era el Eterno mismo quien el pueblo estaba rechazando con su desobediencia, ¿no? Y todo esto ha causado de que este primer rey pues no ponga su confianza en el Padre, ¿no? Sino que primeramente en él, en su orgullo, ¿no? Y luego pues echando culpas al pueblo, y nunca él tuvo la culpa de que no se llevara a cabo lo que nuestro Abacadosh quería. Entonces, todo esto, hermanos, nos deja a nosotros de que qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos que o leemos algo que sin duda alguna podemos aplicar a nuestra vida. Puede ser algo que muchas veces pasamos por alto, nada más lo leemos, pero sentimos que no es para nosotros, ¿no? Y lo dejamos por un lado, pero sin duda alguna, si es un consejo, pues lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Solamente. Gracias, hermano Ariel. Hermano Jorge. Hermana Ruth. Aquí podemos ver en el 2 y 3, ¿no? Ujú. Que dice que Samuel tenía miedo de ir a Isaí, porque Saúl no se hallaba únicamente en condiciones de soportar ninguna oposición. Y él estaba desesperado al continuar con la historia. Pero sin embargo vemos que Yahweh es quien hizo la elección, ¿no? Entonces ahí vemos cómo descarta a alguien que él había puesto por petición del pueblo y trayéndolo a nosotros cómo nos sintiéramos cuando el Padre levanta a alguien y es descartado, porque él dice que ve el corazón y no la parte externa, ¿no?
Y, y Samuel exactamente lo que debía hacer. Y él le dijo, pues, aunque no le dio por anticipado ninguna información, no le dijo nada. Su falta de conocimiento le protegería, pensaba así. Por lo tanto, Samuel se fue a Belén, entró a la casa de Isaí y allí le pidió a Isaí y a sus hijos que vinieran al sacrificio. Entonces, ahí es donde que Saúl se opone a que ellos fueran los que le sucedieran, ¿no? O sea, imagínense, si hay un hijo del padre responsable de una quejilá que él ha puesto, ha levantado ahí, y que por sus malas acciones, su desobediencia, como el que hizo Saúl, ¿no? De hacer este sacrificio que el padre no había pedido y que sea pues puesto a un costado, ¿no? Cómo le dolió a, a Samuel. Imagínate cómo le dolieran a los hermanos de una quejilá. Y el padre no es que ahora te va a agarrar y te va a poner a un costado, sino que él tiene formas, ¿no? ¿Por qué forma sería más o menos ahora en este tiempo? Con enfermedades, con pruebas fuertes, con la familia, o qué sé yo. Tantas formas que tiene el padre de desechar como ha desechado por su desobediencia a Saúl. Esa parte me llamó la atención a mí. Eso es todo, amado. Gracias, hermana Ruth. Gracias, hermanos, a todos por sus comentarios. Ahora vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. 6. Cuando habían venido, él miró a Eliab, mi Elohim es padre, y dijo, este tiene que ser el ungido de Yahweh, aquí delante de él. Pero Yahweh dijo a Shemuel, no prestes atención a cómo él luce o su estatura, porque yo lo he rechazado. Yahweh no mira de la forma que los humanos miran. Los humanos miran a la apariencia externa, pero Yahweh mira el corazón. Entonces Ishaí llamó a Abinadab, mi padre es noble, y se lo presentó a Shemuel. Pero él dijo, Yahweh no ha escogido este tampoco. Ishaí presentó a Shammah, gran asombro. De nuevo Samuel dijo, Yahweh no ha escogido este tampoco. Ishaí presentó a 7 de sus hijos, a Shemuel. Pero Shemuel le dijo a Ishaí, Yahweh no ha escogido a este. ¿Están todos tus hijos aquí? Shemuel preguntó a Ishaí. Él respondió, todavía queda el más joven. Él está allá fuera atendiendo las ovejas. Shemuel dijo a Ishaí, hazlo llamar y tráelo aquí, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Él lo hizo llamar y lo trajo dentro. Con cachetes sonrojados, pelo rojo y ojos brillantes, él era muy bien parecido. Yahweh dijo, ponte de pie y unge a David. Este es. Entonces, hermanos, de lo que hemos leído de estos versículos del 6 al 12, me quiero centrar en el versículo 7. Aquí nos revela un principio, ¿no? Sobre la forma en que Yahweh ve a las personas. Y lo vuelvo a leer, dice el versículo 7. Pero Yahweh dijo a Shemuel, no prestes atención a cómo él luce o su estatura, porque yo lo he rechazado. Yahweh no mira de la forma que los humanos miran. Los humanos miran la apariencia externa, pero Yahweh mira el corazón. Este versículo nos enseña una verdad profunda, hermano. La visión de Yahweh es diferente a la nuestra. Si pudiéramos ver las cosas como Él las ve, nuestra vida sería completamente distinta. ¿Por qué? Porque ver como Yahweh nos daría paz. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos angustiamos por lo que vemos, ¿no? En el exterior. Problemas, dificultades, la opinión de los demás.
Pero si viéramos con los ojos de Yahweh, entenderíamos que Él tiene el control absoluto. Un ejemplo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice así, o bueno, en ese versículo trata cuando el siervo de Eliseo vio al ejército enemigo. Tuvo miedo, pero Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. Entonces vio que el ejército de Yahweh era mucho mayor. Entonces, hermanos, si nosotros viéramos lo que Yahweh ve, confiaríamos más y temeríamos menos. Ahora, ver como Yahweh también nos haría más justos y misericordiosos. Nosotros tendemos, ¿no? a juzgar por las apariencias. Si alguien se viste bien, lo consideramos exitoso. Si alguien tiene algún problema, pensamos que ha fallado. Pero Yahweh mira el corazón. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas 18, del 9 al 14, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo parecía justo, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Y el publicano parecía pecador, pero Yahweh vio su arrepentimiento. Entonces, hermanos, no debemos juzgar a las personas solo por lo que vemos. Yahweh conoce lo que hay en su interior. Entonces, hermanos, yo quisiera escuchar su opinión de esto que se ha leído. Pastor. Sí, sí, hermano, nosotros aquí podemos ver que realmente el Padre no ve qué tan fuerte somos físicamente, sino Él ve lo íntimo de cada uno de nosotros. Él no ve la altura, Él no ve si nosotros somos bastante fuertes físicamente, no. Él lo que ve el corazón, porque recuerde que Elohim usa al humilde y lo prepara para las cosas grandes, porque recuerde que a David lo estaba preparando para ser rey sobre todo Israel. Entonces Elohim había preparado estos atributos en el rey David, quien era hermoso a los ojos del Eterno, porque recuerde que él desde antemano había dicho que iba a buscar a un vecino suyo para que fuera el rey sobre Israel. Y entonces él ya había preparado de antemano al rey David, ¿no? Que en este verso 16 él fue ungido. Y aquí en el verso 13 nosotros vemos que desde aquel día en adelante dice que el espíritu de Yahweh, oiga, el espíritu de Yahweh cayó sobre David con poder. Entonces vemos nosotros que cuando el Padre tiene un propósito en cada uno de nosotros, hermanos, el Padre lo cumple. ¿Por qué? Porque desde antemano el nombre de cada uno de nosotros estaba escrito. Estaba escrito, hermanos. No es casualidad que nosotros estemos aquí. Nosotros no éramos los fuertes. Nosotros no éramos los de gran tamaño, de gran estatura. No éramos los hermosos físicamente. No, nosotros éramos los que estábamos abandonados. Éramos los que estábamos por allá perdidos entre las naciones. Pero más el Padre amó nuestra miseria y nos ha constituido Coanim para la honra y gloria de Él. Dice Apocalipsis 1:6. Pero quiero que me acompañen a lo que es Primera de Corintios 1:25. Esto, hermanos, esto nos habla a nuestra vida, quiénes éramos nosotros y qué es lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Dice, porque lo insensato de Yahweh es más sabio que la sabiduría de los hombres, y lo débil para Yahweh es más fuerte que los hombres. Oiga, hermano, es más fuerte. Solo mírense a ustedes mismos, hermanos. Eso nos está hablando a nosotros, que nos miremos a nosotros mismos, dice. Solo mírense a ustedes mismos, hermanos. Miren a los que Yahweh ha llamado. De lo que estamos hablando. Miren lo que Yahweh ha llamado. No muchos de ustedes son sabios por la medida del mundo. O sea que nosotros éramos los vil y menospreciados del mundo. No muchos tienen poder o nobleza de nacimiento, porque lo necio, ignorante, insensato del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios.
Y escogió Yahweh las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas que son fuertes. Ahí está. ¿Quién era el rey David según los hermanos carnales de él, según el papá? Un pastor de ovejas. Pero desde pequeño el padre lo estaba preparando para pastorear al pueblo de Israel. ¿Él era un débil? Sí, pero esto aquí en su parte B dice, las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas que son fuertes, a las cosas que son fuertes, dice, oiga, y Yahweh escogió lo que el mundo mira como con desdén, dice, y las cosas despreciables y las cosas que no son para hacer como nada, lo que el mundo considera importante. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, que de lo vil y menospreciado, nosotros no teníamos un valor alguno. Cuando nosotros, bueno, no voy a hablar de esto acerca del rey David, porque cuando investigamos nosotros más a profundidad por qué él era despreciado por el mismo papá y los hermanos. Entonces, porque recordemos que él no tuvo la oportunidad según ellos, como los otros hermanos, y por eso es que a él lo tenían siempre cuidando las ovejas, pero más no sabían que el propósito del padre era ese. Ese era el propósito del padre. ¿Por qué? Porque él iba a gobernar a un pueblo grande y sobre todo que del rey David iba a ser conforme al corazón del Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser hoy día, hermanos. Si el Padre nos escogió de lo más vil y menospreciado del mundo, es porque el Padre nos tenía ya escogido a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Hacer lo que dice su palabra. Escuchar y obedecer. Escucha, Israel. Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces, llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus recursos. Y estas palabras, las cuales te estoy ordenando el día de hoy, estarán en tu corazón. Eso es lo importante. La palabra del Eterno tiene que estar, póngale, dice que Él la está poniendo en nuestra mente y la está escribiendo en nuestros corazones. Entonces, tenemos que caminar conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cómo es eso? Estudiando su Torah. Solamente, hermano. Gracias, pastor. Hermano Ariel. Sí, y como vemos aquí, hermanos, pues el profeta Samuel, ¿no? Cuando Isaí llamó a todos sus hijos, ¿no? En el capítulo 6, pues podemos ver que versículo 6 dice que dijo, cuando él miró a Eliab, dijo, este tiene que ser el ungido de Yahweh, dijo, ¿no? Samuel. Pero el padre rápidamente le dijo, no mire su semblante, ¿no? Entonces aquí podemos ver de que el padre de Saúl ni siquiera lo había invitado, ni siquiera lo había mencionado ahí entre todos sus hijos, ¿no? Porque él ya tenía todos sus hijos ahí pensando que a más de alguno de ellos dijo, eh, iba a hablar Samuel, pero no. Lo que vemos acá que si de parte de él no lo hubieran llamado, ¿no? Solo porque Samuel insistió, porque dice ahí en el 11 en su parte final, hazlo llamar y tráelo aquí porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue, ¿no? Entonces podemos ver de que muchas veces nosotros nunca vamos a entender el propósito ni los planes que tiene el Padre para nosotros, ¿no? En este caso podemos ver de que el Ishai no consideraba tan importante a su hijo, ¿no? Sin saber que desde su descendencia, ¿no? Iba a venir nuestro Mashiach, ¿no? Y todo esto podemos ver de que no nos debemos de hacer a un lado si nosotros consideramos, hermanos, que podemos enseñar a otras personas a
a entender un poco mejor la palabra, ¿no? Si nos sentimos con esa cualidad para poder hacer aún más y más seguidores de nuestro Mashiach. Solamente. Gracias, hermano Ariel. La hermana Ruth. Estoy. Bueno, aquí vemos, ¿no? De que nos habla de que no es lo que queremos hacer notar a los demás, lo que somos o lo que sabemos o lo que aprendemos. Lo importante aquí que debemos demostrar con hechos que obedecemos la palabra. Mostrar con la práctica el conocimiento que ya hemos adquirido, sin fingimiento, sin necesidad de querer aparentar. De eso nos está hablando acá este 7, ¿no? Entonces, como nos vuelve a hablar a cada uno, ¿no? De nada sirve que lo tengamos todo por conocimiento, ahí al revés, el derecho, diciendo todo lo que ya hemos aprendido todo este tiempo, que la parashá se repite los mismos, todos los años. Pero la gran pregunta es, ¿estamos practicando cada parashá? ¿Estamos demostrando con hechos lo que ya hemos aprendido? Y es aquí por eso que todos le tenían a David como si fuera la última rueda del coche, como se dice, pero el padre estaba ahí mirando su corazón, mirando su obediencia y demostrando que era un hijo obediente a su padre, a pesar que le tenían como el cholito por ahí solamente para que cuide las ovejas. Pero no sabían que el padre le había visto a él, ¿no? Entonces, ah, lo único que podríamos pedir es que el padre cada día que nos vaya formando de adentro hacia afuera. Podríamos decir que pedirle a él que nos ayude cada día a practicar lo que aprendemos y le llevemos por práctica siempre y que solo así vamos a agradarle al Padre, porque con conocimiento nadie va a ser salvado, sino tampoco como dice la fe sin obras y las obras sin fe tampoco. Así que a imitar a David, hermanos, no nos queda de otra. Eso es todo. Gracias, hermana Ruth. Hermano Jorge. Sí, aquí vemos cómo el padre ya se provee, o sea, no se provee, ya estaba capacitando al que iba a ser el rey del pueblo de Israel. Recordemos, hermano, que el Padre no nos ha llamado por nuestro físico, sino Él nos ha llamado por lo que Él va a hacer con nosotros. ¿Sí? Tal vez, tal vez nosotros podamos decir, es que yo no tengo talento, pero es que no eres tú el que pone los talentos, o no soy yo, es el Padre. Y el Padre siempre, antes de enviarlo a cada uno de nosotros, primero nos va a capacitar para después enviarnos a cualquier trabajo que él desee realizar. ¿Por qué? Porque vemos que eh, David era pastor de ovejas. Y en su relato él dice que cuando él veía que sea un león, un oso, venía y le arrebataba una de sus ovejas, él lo perseguía hasta quitársela, ¿no? Y eso llama
la atención porque en los evangelios dice, el que no es el pastor y de quien no son las ovejas, dice que ve venir el lobo y no hace nada, ¿no? Entonces, este pueblo, el pueblo de Israel, necesitaba a alguien con esas características, como las características que tenía David. Todo eso fue una preparación de parte del Padre. Y eso nos da una gran enseñanza, porque si en algún momento el Padre nos lleva a cada uno de nosotros a levantar una congregación, una quejilá, nosotros no podemos dejar por perdida una oveja. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo o trabajo por tratar de rescatarla. Ya si la oveja por su propia voluntad dice, ¿sabe qué? Ya no me busque, ya no quiero seguir, o ya esto o la otro, ya es su propia decisión. Pero las características que tenía David, esas son las que debemos adquirir para nosotros en cualquier área donde el Padre nos vaya a poner. Entonces, eh, como vemos también, pues Samuel se dejaba, ahora sí que guiar por lo que veía, ¿no? Humanamente. Él veía unos hombres fuertes, altos, ¿sí? Pero el mismo padre le dice, mira, yo no miro lo que tú miras, yo no miro lo terrenal, yo voy más allá de lo terrenal, yo voy a la profundidad del corazón. ¿Lo conocía el padre a David? Sí, porque dijo que se iba a proveer de alguien conforme al corazón de él. Y me imagino que mientras él pastoreaba, por ahí dejaba el rebaño que pastara, pues él adoraba al Padre o lo buscaba. Porque la mayoría de los salmos que él compuso o que él están escritos ahí, según la historia, dice que cuando él llevaba al rebaño a pastar, él meditaba en el Padre. Y, y son unas palabras que, wow, este, yo me imagino que el Padre se deleitaba cuando hablaba con él, pues, porque no son cualquier palabra, sino que adoraba y exaltaba al Padre en toda su magnificencia. Solamente eso, hermano. Gracias, hermano Jorge. Eh, Gracias a todos los hermanos por sus comentarios. Ahora continuando con el, con el estudio de este capítulo, vamos a ver este capítulo 13, donde se nos muestra, este versículo 13, donde se nos muestra un momento clave en la vida de David. ¿Qué dice este versículo? Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió allí en la presencia de sus hermanos. Desde ese día en adelante, el Rúa de Yahweh cayó sobre David con poder. Así que Shemuel salió y se fue a Ramatayim. Entonces, hermanos, esto no fue un simple acto simbólico. Cuando Yahweh elige y unge a alguien, lo equipa con su presencia y poder. Desde este momento, David fue capacitado por el Ruach HaKodesh para cumplir el propósito divino. Así como David recibió el Ruach, hermanos, nosotros también debemos anhelar su presencia en nuestra vida. Cuando el Ruach de Yahweh está con nosotros, no hay temor, no hay derrota, porque Él nos fortalece. Vamos a ver este ejemplo en Hechos 1, versículo 8, que dice así: pero recibirán poder cuando venga el Ruach HaKodesh sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yahudá y Shomrón, y hasta lo último de la tierra.
Entonces aquí vemos que el mismo Ruach que vino sobre David también nos llena hoy y nos fortalece para cumplir nuestra misión, hermanos. Ahora, si pertenecemos a Yahweh, nada nos puede dañar. Cuando David fue ungido, su vida no se volvió más fácil. Recordemos que él fue perseguido por Shaul, enfrentó batallas y traiciones, pero el Ruach HaKodesh estaba con él, y eso fue suficiente, hermano. Recordemos el Salmo 23, versículos 1 y 4. El 1 dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y el 4 dice, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces aquí vemos que David entendió que al estar en Yahweh estaba seguro, sin importar las circunstancias, hermano. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que si Yahweh es nuestro dueño, no debemos temer. Él nos guarda, nos protege y nos fortalece, hermano. ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a este versículo, hermanos? Sí, hermanos, recordemos que en el pasado eran seleccionados los siervos del Eterno que eran ungidos con el Espíritu, ¿no? Con el Ruach de nuestro Abacadosh. Y aquí vemos lo que estamos estudiando ahorita, que le tocó al rey David, un hombre preparado desde antemano para llevar a cabo lo que el Padre quería hacia su pueblo Israel. Entonces, desde ese día en adelante, dice, el Ruach de Yahweh cayó sobre David con poder. Recordemos, hermanos, nosotros en el pasado tampoco teníamos ese Ruach del Padre, pero cómo el Ruach del Padre llegó hacia nosotros, hermanos, con nuestra humildad, reconociendo a nuestro Yeshua que Él es nuestro Salvador. Entonces recordemos ya los pasos que tenemos que seguir. Hay una referencia en lo que es, porque recordemos que aquí el Espíritu, el Ruach del Padre, era el que iba a guiar a David a las funciones como rey y sobre todo lo iba a proteger de las acechanzas del mismo Saúl, ¿no? Porque ya esa historia la vamos a leer más adelante. Pero lo mismo dice aquí en el Evangelio de Juan, su capítulo 16 y 13, lo mismo vemos. Sin embargo, oiga, cuando venga el Ruach de la verdad, Él los guiará a todos a toda verdad, porque Él no hablará por iniciativa propia, sino que dirá lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos por venir. Él me exaltará porque Él recibirá de lo que es mío y lo anunciará a ustedes. Entonces, hermanos, recordemos que cada uno de nosotros hoy día tenemos el Rúa del Padre dentro de nosotros. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando hicimos Tevilá y nos arrepentimos de esos pecados pasados. Entonces, pero también aquí también vamos a ver que hay otro Rúa que es de tormento, hermano. Entonces nosotros por iniciativa propia, nosotros sabemos que tenemos que portarnos bien, hermano, porque el otro Ruach, yo creo que ninguno de nosotros lo queremos. Que la sangre del Mashiach nos cubra y nos proteja, hermano. ¿Por qué? Porque el otro Ruach es de tormento. Entonces nosotros tratemos de ser obedientes y de hacer lo que el Padre quiere, hermanos, porque si el Padre ya nos dio ese regalo tan preciado que es su propio espíritu y vive dentro de nosotros, entonces tratemos de hacer las cosas que Él le agradan. ¿Para qué? Para que el Ruach del Padre no salga dentro de nosotros, hermanos, y venga ese espíritu de tormento que vamos a leer más adelante. Solamente, hermano Enrique. Gracias, pastor. Gracias por su comentario. Hermano Ariel. Sí, un comentario pequeño. Sí, todo esto, hermanos, es algo que debemos notar que en el caso de, de cuando caía la presencia, dice, ungió ahí, en la presencia, dice, cayó sobre, sobre David con poder el Rúa de Yahweh, ¿no? Entonces, podemos ver de que
cuando alguien, en este caso, ya sea un rey, en el caso de Saúl y de David, ¿no? Podemos ver de que desde esa vez cambió de una vez su vida, ¿no? Igual así es con nosotros, como ya se explicó, ¿no? Cada uno de nosotros, cómo es que nosotros sentimos la presencia del Padre, ¿no? Sabemos que Él es un Dios de orden y no de desorden, entonces podemos notar que cuando sentimos esa presencia del Padre es algo que nos llena completamente en el corazón. Me imagino que así se sentían estos reyes, ¿no? En el cual sentían la aprobación delante del Padre, que eran quienes iban a dirigir el pueblo, ¿no? Entonces, podemos ver, hermanos, que el Padre señalaba quién era y luego pues caía sobre él el Espíritu, ¿no? Y eso era lo que de principio a fin se suponía que se hiciera, ¿no? Que el Padre siempre habitara en medio de nosotros, pero vemos aquí que este pueblo era de dura cerviz, ¿no? Y hacía pues lo contrario de lo que el Padre quería. Entonces, vamos a ir viendo ahí con, con David, el rey David, y vamos a aprender cuáles son sus mejores atributos, ¿no? Solamente. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermana Ruth, Sí, aquí en el 13 podemos ver que dice, y el Ruach de Yahweh cayó sobre David con poder, así que Shemuel salió y se fue a Ramatlayim. Entonces, aquí vemos, ¿no? De que cuando nosotros comenzamos a sentir el Ruach de Yahweh sobre nosotros, cuando le aceptamos a Él y ahí comenzamos a ver lo que antes no veíamos en la palabra, comenzamos a entender, comenzamos a comprender lo que leíamos. Pero antes, cuando íbamos a otros campamentos, solamente a decir amén, aleluya, sin entender, sin comprender lo que el pastor hablaba. En cambio, ahora ya podemos dar opiniones, ya podemos comprender lo que leemos y a esos versículos que lo leíamos como historia, ahora cómo lo desmenuzamos. ¿Por qué? Porque el Padre, por su gran rajen, es que Él nos pone, va poniendo el rúa según a cómo le buscamos y cómo es nuestra fe, y vamos entendiendo y comprendiendo y vamos discerniendo en su palabra. Yo, por ejemplo, puedo ver ahora muchas cosas que el año pasado no vi, que ahora que estamos ya en la parasha 17, ¿no? Entonces, y como aquí también dice, ahora el Ruach de Yahweh había dejado a Saúl, y en cambio un Ruach malvado de Yahweh lo atormentaba. Todos sabemos que también, así como hay dos casas, hay también dos espíritus dentro de nosotros, dos Ruachs, el bueno y el malo. Vemos nosotros a quién queremos alimentar, al Ruach malo o al Ruach bueno, al Ruach del Padre. ¿Y cómo alimentamos al Ruach del Padre? Buscándole, obedeciendo y fortaleciendo nuestra fe. Por eso es que el Padre le eligió a David, porque él dice que tenía una fe inquebrantable. Como dice, el rey David era conocido por ser un hombre que confiaba plenamente en el Abba. Él declaró el tema en su propia vida cuando escribió, Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. ¿Quién puede confiar su corazón en otra persona? Y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré, como está en Salmos 28:7, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿por qué el Padre te llena de su ruach? Porque tú fortaleces esa fe, porque son las tres cosas incluidas. Emuná, ¿qué significa los tres? Confiar, creer, y sobre todo lo que hace que todo prevalezca es y obedecer, la obediencia. Entonces, ahora preguntémonos, ¿qué rúa queremos fortalecer y por qué atributo queremos que el Padre nos mire? Solamente lo dejo ahí. gracias, hermana Ruth. Hermanos, vamos a continuar entonces con
con la lectura. Ahora voy a leer desde el versículo 14 Falto al yo, 23. hermano Enrique. Hermano Jorge, lo escucho. Discúlpeme. Está bien. Sí, aquí podemos ver que hay un versículo más adelante en los evangelios que dice que cuando, cuando una casa está, eh, ¿cómo le diré? ¿Cómo me explico? A ver, eh, está, ahora sí que si una persona se aparta del padre, o en este caso Saúl que fue desechado, automáticamente, por lo que vemos más adelante, que incluso él fue a consultar en unas versiones dice la bruja de Endor, entonces ya él se había apartado totalmente del padre, entonces ya el espíritu inmundo lo estaba gobernando, ¿no? Porque incluso pues él buscaba matar a David. Entonces en los evangelios dice una porción de las escrituras que si un cuerpo está gobernado por un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo no se va hasta que viene el Padre y lo echa fuera, porque voluntariamente no se va a ir. Entonces dice que el Padre viene y lo echa fuera. Y de ahí dice que o sea, el Ruach HaKodesh viene y habita en esa persona. Y dice que adorna la casa, que la limpia, la adorna. Y esa es una gran transformación para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que fue ungido, o sea, sabemos que David ya había sido apartado para el Padre, para el propósito del Padre. Ahora, cuando viene Samuel y lo unge, desde ese momento el Ruach HaKodesh ya estaba dentro de él. Y, y eso es lo que pasó en nuestras vidas, pues, cuando nosotros no estábamos apartados del Padre, no éramos cosa buena. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer el Padre? Primeramente fue sacar al hombre fuerte, al espíritu inmundo que nos gobernaba. Él rompe las cadenas y nos hace libres. Ahora, echa fuera el espíritu que nos gobernaba y empieza a hacer la transformación. ¿Para qué? Para que el Ruach HaKodesh venga a nuestra vida. Pero el Ruach HaKodesh va a venir conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestra entrega, conforme a lo que nosotros hagamos eh, en búsqueda hacia el Padre. Entonces ahí es donde viene el Ruach HaKodesh y habita en nosotros, pero hace también el trabajo de limpiarnos, de ordenar nuestra vida y de embellecer nuestra vida. ¿Sí? Físicamente cualquiera puede decir, no, tú estás feo, eso no importa, la crítica de la gente de allá afuera. La belleza que el Padre ha puesto en nosotros y la transformación que el Padre ha hecho en nosotros, eso es lo que la gente de afuera no va a poder entender, no va a poder comprender porque ellos piensan que todavía eh, estamos en el mundo. Ciertamente estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces, aquí vemos que, pues, hay dos paralelos, por decir, la vida de Saúl después de haberse apartado del padre y la vida de David, que estaba iniciando su caminar en el eterno. Eso es todo, hermano.
Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer del versículo 14 al 23. Entonces empezamos. Versículo 14. Ahora, el Rúa de Yahweh había dejado a Shaul. En cambio, un Rúa malvado de Yahweh lo atormentaba. Los sirvientes de Shaul le dijeron a él: ¿te has dado cuenta que hay un Rúa malvado de Yahweh que te atormenta? Nuestro Señor ahora manda a sus sirvientes que están aquí contigo para buscar un hombre que sepa tocar el arpa. Entonces, si el Rúa malvado de Yahweh viene sobre ti, él tocará y te refrescará. Shaul dijo a sus sirvientes: encuéntrenme un hombre que toque bien y tráiganlo a mí. Uno de los jóvenes respondió: miren, yo he visto uno de los hijos de Yishai, el Beilahamí, que sabe cómo tocar. Él es hombre prudente, un guerrero valiente, puede pelear, escoge sus palabras cuidadosamente y es de parecer placentero. Además, Yahweh está con él. Así que Shaul le envió mensajeros a Yishai diciendo: mándame a David, tu hijo, el que está afuera con las ovejas. Yishai cogió un asno, lo cargó con un homer de pan, una botella de vino y un cabrito, y los mandó con David y su hijo a Shaul. David vino a Shaul y se presentó a él. Shaul lo amó grandemente y lo hizo su paje de armas. Shaul envió un mensaje a Yishai: por favor, deja que David se quede en mi servicio, porque ha encontrado favor ante mis ojos. Así que era cuando el Ruach maligno de Elohim caía sobre Shaul, David tomaba el arpa y la tocaba con sus manos, con el resultado que Shaul se refrescaba y se sentía mejor, mientras el Ruach maligno lo dejaba. Entonces, hermanos, yo me quiero ir al versículo 14, que nos muestra una realidad espiritual, ¿no? Algo impactante, ¿no? ¿Qué dice el 14? Lo voy a volver a leer. Ahora el Ruach de Yahweh había dejado a Shaul, en cambio un Ruach malvado de Yahweh lo atormentaba. Entonces, hermanos, este versículo enseña que cuando el Ruach HaKodesh aparte de alguien, no queda un vacío. Ese espacio puede ser ocupado por otro espíritu. En el caso de Shaul, cuando Yahweh lo rechazó, quedó vulnerable a un espíritu maligno que lo atormentaba. Entonces, hermanos, es malo, es una desgracia perder la presencia del Ruach HaKodesh, porque sin él la persona queda expuesta a la opresión espiritual, la confusión y el tormento. En el Salmo 51, versículo 11, David entendió esta verdad y por eso oró lo siguiente: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Y aquí entonces, hermanos, vemos que David temía que Yahweh lo abandonara como lo hizo con Shaul, porque sabía que sin el Ruach estaría perdido. Hay algo muy importante también, hermanos, que quería tocar. La presencia o ausencia del Ruach HaKodesh no define la salvación. Y es importante entender que en la Tanaj, la presencia del Ruach HaKodesh sobre alguien no era garantía de salvación. El Ruach venía sobre ciertas personas para capacitarlas para una tarea, pero no significaba necesariamente que tenían vida eterna. La salvación viene solo a través de Yahshua HaMashiach. Vemos en Hechos 4:12 que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, aquí vemos que el único camino a la salvación es Yahshua, no la presencia del Ruach HaKodesh en la vida de alguien. Bueno, hermanos, yo quería escuchar hasta aquí sus opiniones de lo que se ha leído. Pastor. Sí, yo antes de comenzar voy a traer un comentario del Tanaj para tener un poco pues, lo que es el espíritu que
que atormentaba. Y lo voy a leer como lo dice acá, siempre lo tiene entre paréntesis. Pero el espíritu dice, emanado, está entre paréntesis, del Eterno, se apartó de Saúl y lo inquietaba un espíritu malo. De parte está entre paréntesis del Eterno. Hay un comentario aquí, hermanos, que explica que el término Ruach Ra es AA, espíritu malo, es como melancolía. Aquella melancolía de antaño a la cual alude es similar a la actual depresión. Entonces recordemos, hermanos, que él, ¿por qué se puso él así? Porque ya el espíritu del Padre lo había abandonado. El Padre lo había desechado de su presencia. Pero David tenía algo en sus manos y dentro de él. Recordemos que David desde antemano fue escogido por el Eterno. Entonces recordemos que él tocaba el arpa, hermanos. Y el arpa también lo encontramos en el Salmo 92, donde dice un canto para el día de Shabbat. Entonces recuerde, y el 3 dice, el 92.3, a la melodía del arpa de 10 cuerdas junto con la voz y la lira. Entonces vemos que el arpa era un instrumento que rompía cualquier espíritu de tormento, cualquier espíritu de enojo, cualquier espíritu de todo el espíritu que puede traer una persona que no sea de alegría. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Saúl escuchaba la melodía del arpa, él llegaba otra vez a su normalidad. Entonces quiere decir que el arpa es un instrumento, hermanos, que es utilizado para los cantos en los salmos, primeramente, y sobre todo lo utilizó David para sacar ese espíritu que atormentaba a Saúl. Entonces podemos ver, hermanos, que solamente alguien que tenga la unción y el rúa del Padre puede con esos espíritus, hermanos. Mientras tanto, nada lo puede hacer, hermano, pero nadie lo puede hacer si no es que, si el Rúa del Padre no está dentro de la persona, déjeme decirle que es por demás, hermanos. Así que aquí podemos ver nosotros y aprender de este estudio, hermano Enrique, que no es casualidad que nosotros estemos también aquí en este estudio, hermanos. Recordemos que así como David fue escogido, también nosotros, porque nosotros éramos lo vil y menospreciados del mundo. Y así el Padre nos amó nuestra miseria. Asimismo Saúl para los hermanos y el papá era un simple pastor, pero el Padre no lo vio así. El Padre lo vio conforme a los deseos de su corazón. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu del Padre dentro de nosotros, pues portémonos como unos verdaderos caballeros, hijos de Elohim. Solamente, hermano. Gracias, pastor. Gracias por su comentario. Hermano Ariel. Sí, yo igual pienso que ese Rúa que se menciona ahí es simplemente pues el enemigo, ¿no? Que quiere hacerlo cambiar de parecer a uno, ¿no? Porque si no, si hermano, si no está el Rúa del Padre allí, ¿quién es el que domina ahí entonces? Entonces, mire qué dice Santiago 1:17. Dice, toda buena obra de ofrenda y todo lo perfecto viene del Padre, quien hizo las lumbreras celestiales. Con él no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. Oiga, no hay oscuridad ni variación, dice. Él, por su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para ser primicia de todo lo que ha creado. Entonces, vemos acá que nosotros, hermanos, por sencillas razones que nosotros pensemos que alejarnos del Padre no ni siquiera se nos pase por la mente. Mire, no sabemos cuáles son los planes del Padre, como ya se explicó aquí igual en el caso de
de David, ¿no? Al ser ungido. Muchas veces nosotros no sabemos de quién va a venir la palabra, sino solamente el Padre, ¿no? Entonces, un estudio que nos deja mucho para pensar, hermano Enrique, conforme a hacer lo que el Padre nos ordena, ¿verdad? Y muchas veces entender normalmente qué es lo que el Padre exige de nosotros, aunque muchas veces no entendamos lo que Él va a hacer más adelante, así como se trató el caso de Saúl, el caso del rey David, ¿no? Cómo es que él actuaba para poder ungirlos como rey, cómo es que ellos llegaron, ¿verdad? A dejar su historia en el pueblo de Israel, ¿verdad? Solamente, hermano. Gracias, hermana Ariel. Hermana Ruth. Sí, aquí cuando dice en el 14 de que ya el rúa de Yahvé cayó sobre él con poder, y aquí le vemos, ¿no? De que David era un hombre extraordinario ya frente a los ojos del Padre. Y que ahí en ese momento, desde ahí ya Israel tenía un nuevo rey, solo que Saúl no lo sabía o la noticia no estaba regada. Aquí también vemos que el Padre, como está escrito en la palabra, que dice que nos da dones y talentos. En este caso, pues le dio el talento a David de, de tocar este instrumento, estas músicas, ¿no? Como en todos los salmos, el canto de David, como dice, o un oficio. Ah, todos conocemos quizás en nuestras vidas, en algún momento hemos conocido a alguien que nunca estudió, pero es un gran comerciante, o que nunca fue a estudiar electricidad, mecánica o herrero, pero es el mejor, ¿no? O nunca fue al colegio, pero es un gran constructor de casas. Entonces aquí vemos cómo el Padre provee de talentos, provee de oficios a las personas y vemos nosotros cómo este lo servimos con ese oficio, con ese don que el Padre nos ha dado, ¿no? Entonces también podemos ver que, que nos habla aquí a cada uno de que el Padre quiere ver un corazón así como el de David, humillado, confiado al 100% todo el tiempo en el Padre. Como decía David en el versículo 45, dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Adón de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, hermanos, este versículo de hoy nos enseña de que debemos rebustecer y fortalecer cada día nuestra fe y tratar de que por lo menos llegar a siquiera a, a imitar siquiera algo de David con esa fe que tenía. Hermoso estudio. Eso Gracias, sería hermana todo, Ruth. hermano. Gracias, hermana Ruth. Hermano Jorge. Ahí está. Sí, sí, ya vemos aquí pues que Saúl era atormentado por un espíritu malo, ¿no? Lo que me llama la atención dice, Saúl dijo a sus sirvientes, encuéntreme un hombre que toque bien y tráigamelo aquí. Un hombre que toque bien. No le preguntó
tráigame un principiante o uno que apenas si rasca el arpa. No, le dijo un hombre que toque bien y tráigamelo. El 18 dice, uno de los jóvenes respondió, miren, yo he visto uno de los hijos de Isaí que sabe cómo tocar. Mira qué referencias de uno de los sirvientes de Saúl. Dijo, yo he visto uno. No dijo, he visto miles, ni cienes, ni 10 siquiera. He visto uno que sabe tocar bien. Mira, hermano, qué privilegio es para nosotros que el Padre nos haya escogido, que nos tenga aquí, que diga, mire, allá en Spring Valley o en Perú hay dos que saben partir el queso, que saben dar bien la palabra, que saben cómo predicar, cómo llevar un estudio. Ese es un gran privilegio y no espere que ganarse usted la fama. Alguno de sus conocidos va a decir, mire, ahí está, ahí en Perú hay un hermano, Enrique, que sabe trazar bien la palabra y habla con la autoridad que le ha dado el Padre. Más de alguno de sus amigos conocidos, de los más cercanos de unos, van a dar buenas referencias de nosotros. Ahora, la importancia de dar un buen testimonio, eso es fundamental en nuestra vida. Porque si nosotros sabemos la palabra, pero no damos un buen testimonio, de nada nos sirve. Usted se puede saber la Biblia de lado a lado, de tapa a tapa, pero si su testimonio no es bueno delante de la gente, por mucho que usted se sepa toda la Biblia, no, le van a decir, no, mejor ni vayas a buscarlo porque ese es un gran malcriado. Es bien importante que nosotros tengamos un buen testimonio delante de los demás. Sí. Dice, uno de los jóvenes respondió, miren, yo he visto uno de los hijos de Isaí que sabe tocar bien. Dice, el hombre es prudente. Oiga, oiga las características de que este sirviente vio en David. Dice, el hombre es prudente, un guerrero, valiente, puede pelear, escoge sus palabras cuidadosamente y es de parecer placentero. Además, añade ahí, además, Yahweh está con él. ¿Sí? La importancia de tener estas características es fundamental. Sobre todo es que Yahweh esté con nosotros. Sobre todas las cosas, usted puede ser prudente, puede ser guerrero, puede ser cuidadoso en sus palabras, puede ser de todo lo que usted quiera hacer. Pero si Yahweh no está con usted, no hacemos nada. Y mire, tanto que sabía tocar bien, que cuando el espíritu malo venía a Saúl, David tocaba el arpa y quedaba libre. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la presencia del Padre estaba con David. El Ruach HaKodesh estaba con David. Eso nos da una gran enseñanza para nuestra vida. Debemos de tener estas características, pero lo principal es de que el Padre esté con nosotros y el Ruach HaKodesh esté con nosotros, porque si no, no hacemos nada. Entonces, eso es lo que me ha dejado sorprendido de este estudio. Las características que un sirviente vio en David. Y eso todavía le faltaron porque puso nada más algunas. Pero también le faltó poner que era un adorador al Padre. Pero eso es todo, hermano. Gracias por tu comentario, hermano Jorge. Para finalizar, continuando con lo que estaba opinando el hermano Jorge respecto a las características que tenía el rey David, vemos en el versículo 22 que dice, Shaul envió un mensaje a Yishai, por favor, deja que David se quede en mi servicio, porque ha encontrado favor ante mis ojos. Entonces, hermanos, también aquí vemos que David tenía gracia ante los demás, ¿no? O sea, David no solo fue elegido por Yahweh, sino que también tenía una personalidad agradable, carismática y llena de favor. Aún en la casa del rey que había sido rechazado por Yahweh, David fue bien recibido y querido. Entonces, hermanos, cuando caminamos con Yahweh, el Ruach HaKodesh nos da una actitud humilde, sabia y llena de paz, que hace que la gente quiera estar cerca de nosotros. En Proverbios 3, versículos de 3 al 4 dice, no dejes que el amor y la verdad te abandonen, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena opinión ante Elohim y ante los hombres. Y aquí vemos, hermanos, que cuando vivimos en amor y verdad, hallamos favor ante Yahweh y ante las personas. También es importante tener una buena actitud. O sea, David no tenía mala vibra, no era arrogante ni negativo. Su forma de ser le abrió puertas, hasta en el palacio del rey. Y también vemos en Proverbios 22-29, que dice, ¿has visto a alguien diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no delante de la gente común. Y esto, hermanos, nos hace ver que David era diligente y eso lo llevó a servir en la corte real. Entonces, hermanos, para finalizar, si queremos que las personas confíen en nosotros y nos valoren, debemos reflejar la humildad, la alegría y la sabiduría que vienen del Ruach HaKodesh. Bueno, hermanos, si no hay ninguna opinión adicional, ya yo les agradezco por prestar atención a este estudio que se ha llevado sobre el capítulo 16. Si no es así, entonces, hermanos, si no hay opinión, vamos, Quisiera agregar es Sí, hermana que Ruth. la palabra clave a todo este estudio sería imitar la humildad de David Ujú, y su sí. disposición de buscar al Padre y agradarle de su corazón, ¿no? Eso sería todo. Gracias, hermana Ruth. Gracias por su opinión, muy cierto. Entonces, hermanos, ya para finalizar el estudio, vamos a dar eh, una oración final para agradecer al Padre por todo lo que nos ha dejado aprender el día de hoy. Entonces, hermanos, nos inclinamos nuestro rostro y oramos. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim y nuestro Abba Kadosh. Con humildad venimos ante ti para agradecerte por este tiempo de estudio, por la oportunidad de escudriñar tu palabra y por la dirección de tu Ruach HaKodesh.
Gracias, Padre, porque en ti encontramos salvación, dirección y vida. Gracias por permitirnos comprender las verdades profundas que nos trae este capítulo y por hablarnos a través de tu escritura. Que todo lo aprendido hoy quede sellado, Padre, en nuestros corazones y nos impulsa a caminar en obediencia, santidad y amor. Te pedimos, Padre, que no permitas que este conocimiento quede solo en palabras, sino que podamos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a recordar que tú miras el corazón y que debemos ser fieles en todo lo que hacemos. Bendice, Padre, a cada hermano y hermana que participó en este estudio, a quienes no pudieron estar presentes y a quienes lo verán más adelante. Que tu shalom los acompañe, que tu luz los guíe y que tu propósito se cumpla en cada uno de ellos, Padre. Al salir de este estudio, te pedimos que nos guardes, que nos fortalezcas y que nos sigas guiando en todo momento. Nos encomendamos en tus manos y declaramos que seguiremos caminando en tu verdad. Te hacemos estas peticiones, Padre, en el nombre santo de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por todo. Amén, amén.